colegiados, siendo las 2:05 del día lunes 21 de septiembre, año 2020, tal y como había sido previsto por el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, en esta oportunidad, por conducto de su Comité de Derechos Humanos, continuamos con este ciclo de capacitaciones virtuales, acoplándonos como debe ser a esta normalidad. Para nosotros, la Junta Directiva, quien les habla, el presidente y su Comité de Derechos Humanos, es muy placentero la respuesta que hasta el momento han dado masivamente a esta clase de eventos. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante, un tema que estamos seguros lo vamos a aprovechar todo desde nuestra profesión y dentro de nuestra especialidad como jueces o fiscales. También agradecemos al público en general, a quienes siempre hemos atendido por fuera de los afiliados o colegiados esta invitación. Hemos querido titular este evento como la legislación, protección y derechos de los adultos mayores. Y para ello nos valemos como aliados de dos expositores que con lujo de detalles nos van a ubicar dentro del contexto que necesitamos. En principio, digamos que lastimosamente el presidente de la Asociación Nacional de Gerontología, el doctor Juan Felipe Marín Rivera, quien nos acompañaría en esta tarde por razones de su agenda laboral, a última hora no pudo acompañarnos, pero contamos precisamente con la vicepresidente de esa asociación, la Asociación Nacional de Gerontología, y es la doctora Alba Lucía Chavarriaga Gómez. La doctora es enfermera y gerontóloga, es magíster en terapia familiar, especialista en epidemiología y familia, y actualmente, como les decía, se desempeña como vicepresidente de la asociación y es docente universitario. También nos acompañará en el segundo momento de nuestra charla en la tarde el doctor Juan Daniel Correa. Entonces, de antemano, a las doctoras Alba Lucía y Juan Daniel, mil gracias, un fraternal abrazo por parte del colegio, de su junta directiva y del Comité de Derechos Humanos, por sacar de su agenda, de este compromiso, un tiempo para nosotros y poder nutrirnos de este tema tan importante para el colegio y sus afiliados. Les insistimos a todos ustedes que este evento, como todos los académicos, cualquier índole que hemos hecho, quedan disponibles para los afiliados o el público general, bien sea en nuestra página www.juecesfiscales.org o en nuestro canal de YouTube. Vamos a disponer 45 minutos para cada uno de los expositores y después de terminado el ciclo o la exposición de cada uno de ellos, daremos un breve espacio para las preguntas dirigidas por la especialidad que van a manejar. Doctora Alba Lucía, muchas gracias por su tiempo. Gratitud total. Es la oportunidad entonces para que comience con su charla. Bueno, muchas gracias, doctor Rubén, y al Colegio de Fiscales y de Jueces de Antioquia y al Comité de Derechos Humanos. Un caluroso saludo a nombre de la Asociación Nacional de Gerontología. Voy a compartir pantalla para compartirles entonces el tema con material de apoyo. Vamos a trabajar legislación, protección y derechos humanos de las personas mayores. Es muy importante empezar un marco conceptual con aspectos claves, temas como el envejecimiento, la vejez, persona mayor, protección social, abandono y discriminación. Es muy importante tenerlo presente. Recordemos entonces que el envejecimiento es el proceso de vida desde que nacemos hasta que morimos y que nos lleva a través de ese curso de vida, siendo entonces la vejez la última etapa de la existencia y es la etapa de la vida más larga y está transversalizada por la construcción social, por el ámbito, los hábitos de vida de las personas. Identificamos entonces a persona mayor como las personas mayores de 65 años o de 60, de acuerdo a la situación de cada país. Miramos la protección social y recordamos que es una garantía ciudadana y que a partir del trabajo con persona mayor está fundamentada en 3 pilares:
seguridad de ingreso, atención básica en salud y organización del cuidado. Y hablamos del abandono. Doctora Alba, sí. Permiso, no se está compartiendo la pantalla aún, para que por favor verifique. Ya voy entonces, listo. Vuelvo atrás. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces estábamos compartiendo el marco conceptual de este conversatorio, aspectos claves muy importantes para tener en cuenta para todos los profesionales y personas que estamos alrededor de estas temáticas de los derechos de las personas mayores. Entonces estábamos hablando del envejecimiento, la vejez, persona mayor, protección social, como esa garantía ciudadana, que las personas mayores en la vejez en el país está dado por la Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez, y nos habla de 3 pilares: seguridad del ingreso, atención básica de salud y organización del cuidado. El abandono como esa falta de acción deliberada para atender de manera integral las necesidades de las personas mayores. Y esa discriminación como esa exclusión, donde no se o por edad o una exclusión múltiple, donde las personas entonces no pueden acceder al goce del disfrute de los derechos humanos. Hablamos del maltrato como la acción que produce todo ese daño. Puede ser una acción, puede ser en el entorno cercano o entorno institucional, y la negligencia como el descuido y el desamparo. Los cuidados paliativos como esos cuidados integrales, interdisciplinarios, que se le ofrecen a la persona y a la familia cuando la enfermedad ya no tiene un tratamiento adecuado y fuera de eso produce dolores evidentes. Esto es muy importante porque está hablando de siempre atender en la vida y naturalizarse con la muerte, pero ni adelantarla ni posponerla. Voy entonces a hacer un vuelo, digamos, en forma general, una mirada de todos los antecedentes jurídicos. Es importante tener en cuenta que hay sentencias de la Corte Constitucional que nos abren camino a este avance de los derechos humanos en el país. Puntualizando entonces 3 momentos importantes, ya muy recientes, es la Ley 1850 del 2017, la ley que nos está hablando entonces en este momento de protección de los derechos de las personas mayores. Y la 2040 de julio del 2020 que nos está hablando entonces de la vinculación al empleo. Y por supuesto, la que nos llama más la atención y la que nos puede convocar y nos abre la apertura de un estudio académico, investigativo, y todos estamos apenas pues transitando ese camino nuevo, es la ley 2055 de septiembre del 2020. Que yo creo que es la que más nos puede motivar en esta convocatoria. Estamos entonces mirando los antecedentes jurídicos. Aquí no me voy a detener en eso porque sé que ustedes lo conocen, simplemente es un hilo conductual para que ustedes miren cómo avanza en el proceso. Entonces, el Código Penal, estamos hablando de la ley que establece la estampilla, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar en su inicio, luego la ley 1251 del 2008 que nos hace pues aportes, inclusive acuérdense que nos crea, constitucionalmente nos da la posibilidad del Comité Nacional de Personas Mayores. Nos está hablando después de la ley 1276, que es la que modifica la estampilla y es la que actualmente rige esos recursos, la distribución de ellos a través de los programas, de los diferentes programas que se ofrecen en el país a partir de las alcaldías, las administraciones municipales. La ley 1315 es la que entonces nos reglamenta todas estas condiciones mínimas para los centros de protección del adulto mayor. La ley que en este momento nos está dando la pauta de cómo se organiza a nivel de infraestructura, a nivel de atención profesional, todos esos servicios que el Estado le brinda a las personas mayores. Hay un sistema flexible de protección para la vejez. Ustedes saben que entonces se ha recogido esa naturaleza, los beneficios económicos de los BER, ante la dificultad pues de que tenemos en el país unas brechas muy grandes a niveles económicos y de seguridad, y tenemos muchas personas que están desprotegidas a nivel económico porque no demandan ni consolidan su pensión, no han podido, pues no lo lograron. Se establece entonces ese fondo con la ley 1328 del 2009.
Y llegamos a un asunto muy importante y es entender, traer, recordar y digamos, tomarlo como un punto de partida, y es el mínimo vital, como el tratamiento jurisprudencial, los fallos de las tutelas a protección de las personas como ese derecho fundamental. Esa necesidad de proteger a las personas de edad, de tercera edad, así se discrimina en el país, inicialmente garantizando ese mínimo de condiciones materiales para vivir dignamente. Muy importante entonces hacer mención rápidamente, abuelo Pájaro, de algunas de las sentencias, porque esto, al responder a estas tutelas, eso nos va abriendo espacio y nos ha ido dando un camino en el país para desde los distintos ámbitos, desde el ámbito legal, el jurídico, desde el ámbito social y de salud, entender cómo se brindan esos derechos a las personas mayores. Digamos la sentencia T239 del 2015, que nos habla pues entonces de esa protección preferente el Estado debe dar, y interesante pues mirarla. La sentencia, hay otras sentencias que nos hablan del derecho a la salud como una protección reforzada por ser sujeto de especial protección en la Constitución. Y entonces ya llegamos al 2017, que es donde se materializa la ley 1850, por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia. Es importante porque entonces modifica todo su antecedente jurídico, lo retoma y ya lo que hace es que trasciende y penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Allí estamos hablando de que el que someta a condición de abandono y descuido a personas mayores con 60 años y más y afecte sus necesidades, higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años o a una multa de 1 a 5 salarios mínimos legales vigentes. Esta es la ley que veníamos estudiando, que veníamos trabajando a nivel de la academia, a nivel de las organizaciones sociales y civiles, porque el Estado ha venido acondicionando esta nueva disposición, que todavía pues de pronto no tiene la reglamentación en todos sus aspectos, pero que se ha venido avanzando en ello. Dispone pues entonces esta ley que el abandono de una persona mayor por parte de una institución se había correspondido a atenderlo, genera entonces una multa, le acarreará una multa, porque, es decir, se busca la ley prevenir ese abandono, esa desprotección que en muchas condiciones se da en la sociedad, en la familia, de las personas mayores. En ese ambiente hemos estado y estamos hablando de una transición, de un cambio, porque todos estos son sistemas complejos que nos han venido trazando pautas, digamos, no solo en el país, sino a través de los organismos internacionales. El maltrato físico, psicológico o restricción de libertad física lo atiende también esta ley 1850 del 2017, y la norma establece penas también para quien maltrate a la persona mayor de su núcleo familiar o una persona que está encargada del cuidado, que también lo haga, también tendrá esta situación. Interesante porque hay otros temas importantes en esta ley. Por ejemplo, se le da al Ministerio de Salud y Protección Social la ruta inmediata para prestar la atención a las personas mayores víctimas del maltrato en ambientes familiares. Fíjese bien, la familia, centros de protección especial y otras instituciones encargadas de su cuidado y protección. Esto ha sido muy importante porque entonces aquí ya se han empezado las comunidades, las mismas familias y las mismas personas mayores y los representantes de los organismos que tienen su responsabilidad de cuidar y proteger los derechos de las personas mayores, han empezado a establecer esas rutas en algunos territorios. Aquí pues ya el doctor Juan Daniel aclarará inclusive en Medellín cómo se ha organizado esta ruta de protección. Es importante, la ley también habla de responsables de cubrimiento de la asistencia alimentaria de ese adulto mayor en condición de abandono, descuido o violencia. Entonces es importante pues tenerlo en cuenta, esa prestación de asistencia profesional o alimentaria a los abuelos, abuelas, a los padres en los programas de asistencia pública de persona mayor, se atienden a través de esa ley. Se otorga competencias a las comisarías de familia. Un punto importantísimo que vamos trabajando en un reencuadre
¿Qué pasa con las comisarías? Cómo las comisarías de familia son el soporte de contacto con la comunidad, con la persona mayor, con algunas instituciones cuando la comunidad notifica un abandono, una desprotección, un maltrato a esa persona mayor. Entonces, las comisarías de familia entran a hacer un juego importante dentro de ese sistema es decir, con bienestar familiar. Hay digamos, en la disposición de esta ley se habla de la creación de unas granjas como para dar el paso de hogares de paso, albergue, para poder entonces hacer el rescate de esta persona mayor que ha sido violentada en un entorno determinado. Es esto, y teniendo en cuenta, pues, digamos, tenemos muchas regiones donde la ruralidad, pues, digamos, es el entorno más amigable de esas personas mayores. Entonces, ahí habla, la ley establece entonces las granjas de los adultos mayores. Para los adultos mayores se ha avanzado en algunos territorios a través de los procesos de sensibilización y capacitación. Hemos venido trabajando la Asociación Nacional de Gerontología y otros organismos, desde la academia y desde la sociedad civil, promoviendo esto en las distintas comunidades del departamento de Antioquia. La 1850 del 2017, además influyen medidas porque habla también de capacitar los cuidadores informales. Claro, porque es que muchas de estas situaciones se generan en el cuidado, en esa labor de cuidado. Entonces, hemos oído hablar del cuidador cargado, del cuidador quemado. Entonces, digamos, son factores de riesgo que propician el maltrato hacia esa persona mayor. También hace mención de lo importante de la red de apoyo comunitario y de la formulación de las políticas públicas que favorezcan la protección de la persona mayor. Eso entonces es una ley bien importante que en el país se viene reglamentando. Quiero hacer también mención, digamos, estudiando este tema, encuentra uno las sentencias importantes, interesantes. Esta sentencia me pareció que era una sentencia que valía la pena, digamos, desmembrarla, analizarla, reflexionarla, porque nos da muchos elementos de conocimiento y elementos de acciones frente a la desprotección de la persona mayor, como la ley la empieza a proteger, y es una sentencia bien importante. Esta sentencia se la presentó María Gisela Sánchez Ibarra, es contra el Hospital Geriátrico de Ancianato San Miguel en la ciudad de Cali, el 26 de abril del 2017, y genera todo un proceso de análisis frente a la vulneración de los derechos de la vida, los derechos, digamos, de dignidad, derechos a la salud, todos los derechos de una persona mayor, es decir, hace que el hogar, que la alcaldía, y establece un parámetro para otras inequidades y para otras discriminaciones que se han presentado en el país. Entonces, esta sentencia quise traerla a colación porque a partir de esa sentencia se le dice al Ministerio de Salud y de Protección Social en el 2017 que tiene un año para establecer todo un proceso de capacitación a las instituciones que atienden persona mayor con una cartilla que hable de la protección y de la protección de los derechos y de la promoción del buen trato. Entonces, es muy significativa porque el ministerio, a raíz de eso, sacó toda una campaña y tenemos a nuestro alcance esa cartilla, ese manual de guía de cómo promover el buen trato a las personas mayores en instancias institucionales, familiares y comunitarias. Entonces, allí en esta sentencia se habla del derecho a la salud, a la vida digna, como les planteé, a la integridad física y psicológica. Bueno, hay ya es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de enero del 2018, parece bien interesante porque marcó el límite de la incapacidad mental en las personas mayores. Estimó que para demandar una decisión que la persona mayor haya tomado, se debe acreditar mediante pruebas que no tenía capacidad mental. Y eso es bien importante ahora con la Convención Interamericana de los Derechos, sobre la protección de los derechos de las personas mayores, porque conocemos
a través de ciertas situaciones de personas mayores, digamos, que están dependientes, el entorno familiar o el entorno institucional le empieza a desconocer completamente todos sus derechos, el derecho de la autonomía y la decisión de sus vidas, eso de la libertad personal. Entonces eso es bien interesante. ¿Cómo no tocar la rebelión de las canas? Porque ya nos ponen en la situación de la pandemia. Entonces ustedes saben que esos derechos invocados por este grupo de personas mayores de 70 años habla de la igualdad, la libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad. El juez 61 administrativo falla a favor de esta tutela. Y luego la segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues ya entonces el fallo a favor de ella. Muy importante porque aquí a las instituciones, a la sociedad en general, a las familias, nos pone en punto clave qué es lo que está pasando en la pandemia. Cuando hablábamos de que las personas mayores tenían que encerrarse por ser una población vulnerable por las situaciones que habían pasado en Francia, Italia y en España, las muertes masivas de muchas personas mayores, porque todos conocemos que tienen ciertas situaciones que le da el contexto y una vulnerabilidad biológica que, por ejemplo, la senescencia genera en la pandemia y la posibilidad de muerte si se contagian con la enfermedad. Pero entonces, por un lado, estábamos hablando de esa protección, pero era una protección desconociendo la posibilidad de que esas personas mayores tienen criterio para cuidarse, criterio para tomar sus propias decisiones. Entonces, fue bien interesante. Se extiende a todos los adultos mayores de 70 años para que, haciendo uso de su independencia y autodeterminación, puedan decidir. Es decir, uno se acerca a los grupos de personas mayores y a las personas mayores en particular, y las personas mayores dicen, no, es que yo me sé cuidar, es que yo sé cuándo puedo hacerlo y cuándo no. A mí el Estado no me tiene por qué imponer esa discriminación por edad y decir que no tengo criterio para yo decidir si salgo o no salgo, atendiendo mis propias condiciones. Bien interesante. Les comparto que nosotros logramos a través de la Asociación Nacional de Gerontología tener un conversatorio en su momento con los representantes de la rebelión de las canas y hay mucho que aprender de esto. Hay mucho que aprender porque la pandemia lo que hizo fue visibilizarnos la discriminación por edad, visibilizar digamos, las inequidades que existen en el país, las desigualdades sociales. Eso es muy importante. Entonces aquí estamos viendo cómo esta persona mayor ya toma sus propias decisiones y los otros mirarán. Ya digamos enfocándome a un centro piloto muy importante, un tema foco de toda esta conversación es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El objetivo de esa convención, que era poco conocida es decir, a nivel de difusión general en la sociedad, y que de pronto en este último mes o últimos 2 meses ha sido, digamos, de información en los medios masivos de comunicación, en algunos comunicados que hemos sacado, porque el país Colombia venía trabajando alrededor de esto, muchos sectores, y ya sabemos que hay una ley, el gobierno la emanó ahorita en septiembre, que es la que nos hace que Colombia ratifica esta convención. El objetivo de la convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Entonces, habla de los derechos protegidos, hacen un enunciado en la convención. La convención es bien interesante, es importante retomarla. En su artículo segundo hace la conceptualización, y luego en los otros artículos, en el tercero y en el cuarto, habla ya de los derechos, y nos podemos, entonces, podemos darle, digamos, una revisión sistemática a esto, pero yo les quise
organizar algunos asuntos importantes. Quise retomar que también la Organización de Naciones Unidas estableció el 15 de junio el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Por eso la Convención Interamericana fue firmada en Washington el 15 de junio del 2015. Aquí están los países que ya la han ratificado. La ratificaron, Colombia la ratifica ahorita en septiembre, la habían ratificado 7 países, es decir, con Colombia somos 8. Aquí está Costa Rica, Salvador, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay. Y es importante el avance que se ha tenido en este momento. Perú y México han avanzado mucho en este proceso, porque la convención está esperando tener 10 países para poder conformar la comisión de verificación. Eso es importante porque eso significa un avance en el proceso. Aquí les quise traer este cuadro. Yo creo que es un cuadro que nos da una idea muy general de los derechos protegidos de la Convención. Se plantea desde ese marco constitucional, pues el marco general, un protocolo para defender en los países una triple dimensión de estos derechos protegidos. Entonces habla de los derechos emergentes, de los derechos vigentes y de los derechos extendidos. Muy interesante, porque en esos derechos emergentes, miren dónde se ponen. Es decir, la vejez que había sido considerada y que en algunas situaciones de la pandemia la vida de la persona de edad avanzada no tenía un valor, entonces la convención la ha puesto como un derecho emergente y habla del derecho a la vida y a la dignidad de la vejez. Y otro asunto importante es, se ha tenido la visión y hemos tenido el paradigma, porque es muy complejo todas estas nuevas miradas, se ha tenido el paradigma de que la vejez es una enfermedad y que como es una enfermedad, la persona de edad avanzada es de todas maneras dependiente y no tiene autonomía. Entonces acá la convención en ese derecho emergente dice no, derecho a la independencia y a la autonomía de las personas mayores. Y si es necesario, un cuidado a largo plazo. Y en los derechos vigentes habla de la igualdad y de la no discriminación. La Convención Interamericana es bien importante en la conceptualización que hace de discriminación. Habla de la discriminación positiva, la discriminación negativa, la discriminación múltiple, la discriminación por edad, y hace pues todo un marco de esto y nos clarifica mucho esta situación de es decir, que debe enfrentar el Estado y la sociedad frente a las personas mayores, la seguridad, una seguridad y la vida sin violencia. También entonces rescata los derechos económicos, sociales y culturales, haciendo pues mención de la salud, la educación y el trabajo. Derechos extendidos, porque ya entonces hay una perspectiva distinta, y hablamos de accesibilidad y de movilidad, y hablamos de situación en riesgo y de emergencias humanitarias. A eso en la convención, esos derechos los están denominados como derechos extendidos. Quería que entonces aquí mostrarles como ese panorama, que es una nueva realidad a la que estamos sometidos. La convención nos pone en esa nueva realidad. Somos seres humanos sujetos de derechos, es decir, y en la vejez somos seres humanos, seguimos siendo seres humanos sujetos de derechos. La persona mayor es un ser humano sujeto de derechos. Y hay unos cambios de paradigmas. Es decir, no hablamos de una vejez, no es un grupo homogéneo, hay muchísimas vejeces. Por eso es tan válido que algunas personas, pues que sectores de personas mayores reclamen su derecho a salir, porque no todas las personas mayores tienen la misma situación de vulnerabilidad. Dentro de esta convención, la vulnerabilidad es externo al sujeto, es más del contexto, la vulnerabilidad que le ofrece el contexto. Hay una mirada distinta también de protección social. No es la protección social solo para amparar, solo la protección social asistencialista, no, es una protección social con base en los derechos humanos. Hay una igualdad y no discriminación, valor como seres humanos, y entonces ya hay una capacidad jurídica, sí a la progresividad de los derechos humanos, no de las personas mayores, no a la regresividad. Y esto está todo en un entorno internacional bien importante. Los objetivos del desarrollo sostenible nos están marcando la pauta de envejecimiento saludable en la década 2030. Entonces estamos en ese contexto, ese es el contexto internacional que nos está cubriendo y que nos estamos acercando en el país. Primero, hay una ley que quiero mencionarla, la 2040, que saben que en julio 20 salió, promueve el empleo para las personas mayores en el país sin pensión. Entonces se habla pues digamos, de acceder a esos beneficios tributarios las empresas que de una u otra manera contraten a las personas mayores que no lograron, tienen el requisito de edad de pensión, pero no lograron
estar en un sistema pensional, cotizar, ahorrar, bueno, etcétera. Entonces, caemos ya al tema nuestro, es decir, que nos hace la conexión con la Convención Interamericana, de la Ley 2055 de septiembre del 2020. Entonces, esta ley se aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Para nosotros para el país, para la academia, para las personas mayores y para la sociedad en general, esto es un paso significativo, es un paso de muchísimo avance. Nosotros tenemos cosas tan interesantes, revisando la ley detalladamente, uno puede percibir cómo se hace todo un compendio de los antecedentes, cómo se explica todo, porque esto tiene una trayectoria que marcó su pauta, su hito desde 1982, cuando se da la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, que luego se da la segunda Asamblea en Madrid, que marca, 10 años después, marca otra pauta, y las convenciones interamericanas, cómo avanzan hasta generar esta Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La ley plantea pues que es importante, hay una conveniencia grande de la adhesión de Colombia, es decir, nos estamos identificando porque el país ha ido avanzando. Colombia es un país que está ya envejecido y como tal tiene que responder a esas necesidades, y qué mejor forma de responder a las necesidades sino empezar a defender los derechos de esas personas mayores, porque son las personas mayores de hoy y seremos las personas mayores del mañana. Hay un avance, la ley lo plantea, hay un avance en el conocimiento del país en temas de envejecimiento, vejez y persona mayor, inclusive hay investigaciones serias que se han realizado. Encontramos la encuesta, por ejemplo, SABE, que es una encuesta de lo que tiene que ver salud, bienestar y envejecimiento, que le da un reporte importante al país sobre esto. Los que quieran profundizar el tema pueden revisar, por ejemplo, esa investigación, marca pautas, designa todos los aspectos y la caracterización de las personas mayores en nuestro país. Lo mismo que Misión Colombia Envejece, que es otra investigación, son macroinvestigaciones que ya el país ha venido avanzando en esa perspectiva. Y también la ley hace mención de otro, digamos, tenemos otra herramienta de legislación y jurisprudencia muy importante, y es que en el país tenemos la Política Nacional de Envejecimiento Humano, vejez 2015-2024, que aún no tiene COMPES, pero que está ahí, y es muy importante porque tiene 4 ejes de intervención esta política, y en el primer eje habla de lo que tiene que ver con la promoción, de la promoción y la protección de los derechos de las personas mayores. Entonces, en la misma ley nos habla de que presenta un avance en materia legislativa, nos dice allí la ley en estos asuntos, y de políticas que protegen a los derechos fundamentales del adulto mayor, con retos en la garantía de protección. Miren qué tan importante. Estábamos hablando de que los jueces y fiscales del colegio, colegiados de Antioquia, en ese tema, y la ley 2055 así también lo designa, la garantía de protección e integración social, que están presentes en la convención, que reafirman todas esas ideas. Es un instrumento internacional y que es vinculante, eso es bien importante. Para concluir en esto de la ley nos dice que promover y proteger y asegurar el reconocimiento y goce de ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. La convención es un instrumento políticamente vinculante. Eso nos da un viraje a las situaciones del país bien significativos. A través de esta ley se reafirman los principios de autonomía, independencia, igualdad y no discriminación. De no discriminación ni la infantilización que se utiliza. Abuelitos, pobrecitos, los viejitos, no, las personas mayores. Integra, especifica y sistematiza un catálogo de derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos y culturales. Hay un desafío, lo plantea las mismas conclusiones en la ley, en la exposición de motivos, y nos dicen que hay un desafío, y es la articulación interinstitucional para la garantía plena, que apenas estamos, que vamos apenas dando los primeros pinitos y los primeros pasitos en este asunto de esta articulación. Quise entonces, ya para terminar, compartir con ustedes
asuntos reflexivos, asuntos de una mirada bien importante, bien integral, y entonces les propongo que planteemos esta nueva realidad como que el envejecimiento de Colombia, en vez de ser, como es un fenómeno demográfico, en vez de ser un problema, lo convirtamos en una oportunidad. Lo convirtamos en una oportunidad, lo vamos a convertir en una oportunidad para las personas de edad avanzada de hoy y para las personas de edad avanzada de mañana, para lograr un desarrollo social con equidad, con igualdad. Y con base en esos derechos humanos, entonces proponemos desde la Asociación Nacional de Gerontología, en nuestras reflexiones, en nuestro trabajo, proponemos 3 elementos importantes, donde los jueces y los fiscales tienen toda la cabida y toda la organización y todos los otros organismos de la sociedad. Entonces, hablamos de un protagonismo y decimos, empecemos a darle protagonismo a las personas mayores, empecemos a darle protagonismo a las familias, a los cuidadores y a las comunidades en estos temas. Tomemos un liderazgo compartido, un liderazgo abierto para adoptar medidas apropiadas e integradas en los distintos sectores. Entonces, y para lograr eso, hagamos articulación, un trabajo intersectorial, un trabajo interinstitucional, desde la academia, desde el Estado y de la sociedad, donde nos paremos en la investigación y podamos entonces avanzar en estas rutas, en esas rutas de desarrollo humano. Estoy segura que todos ustedes tienen mucho que aportar, pero nosotros nos planteamos, y personalmente yo como profesional, digamos, sensible frente a este tema, planteo una nueva complejidad y planteo una nueva mirada de la complejidad en la época de la pospandemia, porque esa es nuestra nueva realidad. Las cosas no van a seguir, si no van a seguir iguales en las relaciones familiares, en las relaciones del sujeto, en la economía, en este tema tampoco van a seguir iguales. Entonces vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar con nuestro propio envejecimiento, con nuestro propio proceso de envejecimiento, con las distintas vejeces, porque hay distintas vejeces. Uno envejece de acuerdo a cómo ha vivido. Y habrá personas que de 80 y de 100 años están escribiendo, están investigando, están reflexionando, están filosofando, como también podemos encontrar personas de 80 años que estarán encamadas, dependientes. Entonces hay que cambiar nuestra forma de pensar para poder entonces actuar de acuerdo a ese convencimiento personal, construir nuestra propia vejez a partir de esas nuevas normatividades. Entonces, los invito a que con conocimiento, con actitudes y con prácticas, empecemos a orientar las acciones. Y empecemos a orientar las acciones ustedes desde lo legal. Ustedes nos dan todo el soporte de lo legal y nosotros logramos la participación social, buscamos las familias, nos interactuamos para también entonces desde los socios familiares estar con esas nuevas acciones. Generar personas mayores que no sean una carga ni para la familia ni para la sociedad, que tengan distintos tipos de productividad económica, productividad académica, productividad social, de una manera creativa, porque ellos han almacenado una serie de experiencias y esa experiencia ya está cimentada. Es una proteína en su cerebro y no podemos que se vayan de esta vida y se lleven sus conocimientos, que nos los dejen repartidos socialmente. Es una responsabilidad social para tener una sociedad más armónica, para tener una sociedad más justa, para tener una sociedad de desarrollo conveniente para todos. Yo creo que es decir, es la actitud positiva, es el conocimiento, es sentarnos a estudiar estas nuevas disposiciones con un estudio responsable, generando ambientes propicios, educativos, de divulgación, de comunicación con todos los sectores. Vamos a lograr entonces promover esas nuevas ideas, estas nuevas formas de pensar, esta nueva complejidad. Hay incertidumbres, hay una serie de situaciones, porque no olvidemos, Colombia está en América Latina y el Caribe, y América Latina y el Caribe son la región más inequitativa, más desigual de todo el planeta. Por eso, eso es lo que ha motivado a la Convención Interamericana es decir, de plantear la protección, este documento y este documento, digamos, vinculante
de defensa de los derechos de las personas mayores, precisamente eso, por el contexto donde están. Entonces, por último, desde la Asociación Nacional de Gerontología, invitamos a todos los sectores sociales, fundamentalmente a los jueces y fiscales, a tomar las banderas de los derechos humanos de las personas mayores para transitar por los caminos de la paz hacia una sociedad más justa. Los invitamos a hacer alianzas estratégicas, a generar un tramado social que nos permita apoyarnos entre todos y mirar esa luz de que todos quisiéramos vivir una vejez en las mejores condiciones para cuando nos vayamos de esta vida, como la muerte, como un proceso natural, podamos dejar unos grandes legados a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestros congéneres y a las personas profesionales que han trabajado con nosotros en estas temáticas. Muchísimas gracias por su amable atención. Ha sido para nosotros, para la Asociación Nacional de Gerontología y para mí como profesional y como persona, muy importante, muy grato poder estar compartiendo con ustedes estas reflexiones, este abrebocas, para que nos sensibilicemos y empecemos a hacer mesas de trabajo, empecemos a hacer articulación y podamos avanzar. Y el día de mañana todos podamos tener una vejez con todo el goce efectivo de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muy bien. No, a usted, doctora Alba Lucía, nuevamente muchas gracias por su tiempo, su buena disposición. Felicitarla por ese brillante manejo del tema que estamos seguros desde el colegio, desde la Junta Directiva y desde el Comité de Derechos Humanos va a ser de gran utilidad, no solo para nuestros afiliados, fiscales, jueces, magistrados, personal jubilado, sino para el público en general. Estábamos, les decía al comienzo de este encuentro, ávidos de tocar en este ciclo de capacitaciones virtuales estos temas tan importantes, tan cruciales, y que quizás no por su interés ni por su importancia no habíamos tenido oportunidad de traerlos, pero teniendo estos profesionales desde la Asociación Nacional de Gerontología, institución a la cual le damos los agradecimientos por conducto de su presidente, doctor Juan Felipe Marín Rivera, por su buena disposición, sus buenos oficios para atender nuestro llamado. Reitero, estamos seguros que ese continuo llamado, esa continua convocatoria que nos hace la doctora Alba Lucía para que participemos en todos estos ejercicios de desarrollo del tema, va a ser bienvenido por toda la Judicatura y la Fiscalía. Gracias, doctora Alba Lucía, a usted, a la Asociación Nacional de Gerontología, y por conducto suyo queremos también darle el agradecimiento fraterno al doctor Juan Felipe Marín Rivera, quien estuvo totalmente dispuesto para participar, pero a última hora le resultó el inconveniente laboral. Decíamos entonces que el segundo momento de este encuentro va a estar a cargo del doctor Juan Daniel Pulgarín Correa. El doctor Juan Daniel es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista de ese mismo claustro universitario en Derecho Administrativo. Fue asesor del Consejo de Medellín y actualmente es el director técnico del equipo de personas mayores de edad de Medellín, adscrito a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Alcaldía de Medellín. Doctor Juan Daniel, de antemano también su agradecimiento por su tiempo, su colaboración con el colegio y con su Comité de Derechos Humanos. Es su oportunidad. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí, de verdad que es un gusto recibir esta invitación por parte del Colegio de Jueces y Fiscales. Me parece que es en buena hora y agradezco pues al doctor Rubén Darío, el presidente, por esto y más. El escenario con una persona a la que quiero, a la que admiro, de quien he aprendido mucho, como es Alba Chavarriaga. Para mí es un gusto, porque ella trae reflexiones bastante interesantes frente al tema de la revolución de las canas, que viene muy acorde también con lo que al finalizar vamos a hablar. Yo voy a tratar de compartir mi presentación por acá, por favor me informan, quiero ayudar. ¿Se ve de pronto? ¿Se ve? Sí, señor. Voy a... Me ven un segundito, que la verdad no soy muy bueno para estos temas. Espero que se esté viendo la presentación completa. ¿Ya se ve completa? Sí, doctor. Sí, Juan, se ve. Listo. Bueno, entonces ya como lo dice el doctor Rubén, mi nombre es Juan Daniel Pulgarín, yo soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, pero no confíen mucho,
en mi criterio jurídico, porque la verdad nunca he ejercido, siempre me dediqué fui a temas sociales, pero bueno, vamos a dar lo mejor que nos ha dado la universidad. La verdad sí lo pone a uno un poquito nervioso hablarle a los jueces, a los fiscales, a los magistrados frente a temas jurídicos. Hay veces uno siente que se mete en las aguas donde no nada excelente, pero vamos a metérsela toda porque el tema de las personas mayores es un tema que a mí en lo personal me genera mucho apasionamiento. Pues yo quiero de pronto también, antes de comenzar, hablarles un poquito de qué es el equipo de personas mayores Amauta. Amauta significa sabiduría en lengua quechua. Amauta y el equipo de personas mayores, viene siendo, Amauta es quien enmarca todos los servicios de personas mayores, y el equipo de personas mayores hace parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín. Y aquí hay un tema muy interesante, y es que nosotros somos los encargados de dinamizar la política pública de envejecimiento y vejez, y pues en este cuatrenio en la administración Medellín Futuro, encabezada por nuestro alcalde Daniel Quintero Calle y nuestra secretaria de Inclusión Mónica Alejandra, queremos darle un enfoque muy fuerte a dos asuntos. El primero es a jugárnosla mucho por el tema del envejecimiento. Las personas jóvenes tenemos que replantear, tenemos que recuperar nuestros proyectos de vida y queremos entrar a jugar mucho con un tema que se llama la solidaridad intergeneracional, donde como las personas jóvenes entienden que vamos a ser las próximas personas mayores de esta ciudad y empezamos a acoplar nuestros procesos de envejecimiento para tener una vejez exitosa. Y lo segundo es, vamos a darle mucho juego al tema de la corresponsabilidad. Si nosotros nos pensamos un Estado por pedacitos, donde el gobierno está por allá, la sociedad está por allá, no vamos a llegar, como decía mi mamá, ningún Pereira, no vamos a tener unos procesos exitosos. Nosotros tenemos que pensarnos como un solo Estado, como un solo país, para poder que esta sociedad pues tome un rumbo distinto. Pues hoy la invitación que nos hacen desde el Colegio de Jueces y Fiscales es hablar del tema de legislación y protección de las personas mayores, pero yo soy muy oportunista en el buen sentido de la palabra y quise hacer mucho énfasis en una ley de las que mencionó la doctora Alba, que se llama la Ley 1850, porque también quiero hacer una reflexión, y es que cuando entró la Ley 1850, más allá del titular de noticia, aquí no había noticia. La Ley 1850 a mí es un cimbronazo que me pega como ciudadano más que como servidor público en este momento y me dice, mano, estamos en Colombia, estamos en una, más allá de que haya inseguridad jurídica o no, tenemos una normatividad que responde más a la moda, responde más a la noticia que realmente a lo que se necesita. Y eso va muy hilado en la complejidad y en un contexto de complejidad, posturas de Edgar Morán, como lo venía y como lo ha hablado siempre la doctora Alba Chavarriaga, frente a que nosotros muchas veces tenemos una legislación que ni siquiera conocemos nosotros mismos y muchas veces una legislación un tanto mutilante que no responde realmente a las necesidades que tenemos como país, porque son muchas veces unas legislaciones que se piensan más en la realidad de un país distinto a unas legislaciones que respondan más a las necesidades de país. En pocas palabras, yo a veces siento que nuestra legislación en Colombia muchas veces responde, es como el manual de convivencia de mi casa. En mi casa las dificultades que hay es que yo cuando era más joven llegaba tardecito, de pronto llegaba un poquito tragueadito, no estaba en la edad suficiente de eso, y la necesidad, pues es un ejemplo, y la necesidad de mi vecino era que había unas dificultades de convivencia alrededor de sus hijos porque no llegaban tarde, pero eran muy desordenados. Entonces, como cuando va el vecino y me toca la puerta y me dice, joven, usted es tan amable y me presta el manual de convivencia de su casa, cuando la realidad de él es muy distinta a la mía. Yo quise hacer esta reflexión porque más o menos en torno a esto es que va a conversar la ponencia que tengo en este momento preparada para los que nos están viendo. Entonces, lo primero es que la Ley 1850 es por medio de la cual se establecen las medidas de protección del adulto mayor en Colombia y se modifican la Ley 1251, la Ley 1315, la Ley 599 del 2000 y la Ley 1276 del 2009 y se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. En esta ley es frente a la que va a girar en torno a este conversatorio, porque como les digo, siento que es la ley que más tenemos que reflexionar, pero también entender de dónde nace la ley y qué antecedentes tiene esta ley para darnos cuenta de que
como Estado nos ha faltado entender más nuestra propia legislación y que a la hora de la verdad esta ley pues no es en teoría muchísimo avance, sino que esta ley es algo más de perogrullo que nos formaliza algo que ya en nuestra legislación pues ya teníamos en nuestro ecosistema legislativo, por decirlo así. Entonces, yo primero quiero hablar, cuando uno se mete en un tema normativo, yo siento que uno primero tiene que ubicarse en qué tipo de Estado se encuentra. Nosotros muchas veces pasamos de tajo y la interpretación normativa debe estar a la luz de la Constitución política, y por eso a mí me encanta el tipo de Estado en el que nosotros estamos. Cuando nosotros decimos que Colombia es un Estado social de derecho, que esbozamos en el artículo número 1 de la Constitución política, estamos dando la gran revolución que fue para nosotros la Constitución del 91 en este aspecto. Y es que nosotros pasamos de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. Tenemos que visualizar ese gran cambio que tuvimos nosotros como Estado, porque la diferencia entre el Estado de derecho es que la norma prevalece sobre cualquier cosa. Entonces, aquí es la Constitución del 86 era una Constitución donde la norma era la norma, el Estado y el Estado teníamos un Estado pues donde la norma prevalecía sobre cualquier cosa. Y aquí tenemos también el Estatuto de Seguridad, cosas así. Aquí traemos algo que se llama el Estado Social de Derecho, donde la sociedad comienza a prevalecer sobre la norma, donde ya el Estado tiene que entender que el ser humano es el núcleo central, no es la norma, es el ser humano como ser humano. Entonces me gusta mucho, antes de comenzar una conversación de estas, hacer esa reflexión sobre qué tipo de Estado estamos nosotros, en qué tipo de Estado estamos nosotros sentados en este momento. Luego vamos a hablar de una figura muy bacana que es el artículo 42 de la Constitución Política, donde nos habla de la familia y nos dice que la familia se viene es el núcleo fundamental de la sociedad y que su relación se va a configurar de acuerdo a cómo el Estado la legisle, la regule, y tenemos dos tipos de vínculos, los vínculos naturales y los vínculos jurídicos. Luego, pues ya traemos aquí el artículo 46 de la Constitución Política, donde no solamente se menciona que el Estado es el responsable de las personas mayores, de promover su integración a la vida activa y comunitaria, sino que también el Estado, la sociedad y la familia, los tres deben concurrir por ello. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de esta figura de corresponsabilidad, cuando tenemos un artículo 42 que nos dice, venga, es que la familia, tanto la sociedad como el Estado, tienen que garantizar la protección y integrar a la familia, pero también en el artículo 42 nos dice, venga, un momentico, es que el Estado no solamente, sino también la sociedad y la familia deben concurrir por la protección de las personas mayores. Yo quiero hacer una cuñita, y es que el término correcto, aunque en el recorrido de nuestras diapositivas vamos a empezar a hablar de tercera edad, como lo dice el artículo 46 de la Constitución Política, la norma habla todavía de adulto mayor. Yo quiero hablar de que después de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, el término correcto por el enfoque de derecho y por el enfoque de género para referirnos hacia las personas mayores es, valga la redundancia, personas mayores, porque no hay ninguna discriminación entre si es hombre o mujer, y yo siento que lo que no se nombra no existe, y tenemos una deuda histórica cuando hablamos de vejez con respecto al tema del enfoque de género. Pues entonces la invitación es que hablemos de persona mayor, y en temas de población hablamos de población mayor. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Miramos que el Código Civil nos habla del artículo 51 y nos dice que el cuidado y auxilio de los padres, aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida que necesitaren sus auxilios. Es decir, a nosotros, aunque nosotros nos independicemos de nuestros padres porque ya nos casamos, porque tenemos, aquí el artículo 51 nos trae una obligación inmersa y una responsabilidad de nosotros como hijos de las personas mayores. Aquí viene entonces ya después el artículo 252, que son los derechos de otros ascendientes, y nos dice, tiene derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes legítimos
en caso de inexistencia o insuficiencia de los inmediatos descendientes, ¿cierto? Y hablamos del artículo 411, donde yo les digo que nosotros estamos ya empezando a legislar sobre lo legislado, y es muy claro cuando dice que los titulares del derecho a alimento se deben alimentos en el número 3 a los ascendientes, ¿cierto? Entonces aquí claramente está que nosotros le debemos alimentos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras personas mayores. Luego el Código Penal trae aquí una disyuntiva bastante interesante y nos trae el artículo 127, el delito de abandono. Y dice, el que abandone a un menor de 12 años o a persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo el deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión de 2 a 6 años, y en el texto subrayado aparece, en el original aparece el texto subrayado 12 años. Hay que mirar una sentencia que es la C478 del año 2009. Dice, si la conducta descrita en el inciso anterior se cometiera en la... Bueno, dice que la sentencia 468 del 2009, en pocas palabras, nos está describiendo el tipo de delito. Entonces, el abandono lo constituimos en la sentencia 468 como un tipo de delito penal, en blanco. ¿Por qué en blanco? Pues porque requerimos de otra normatividad para poder configurar, o una normatividad auxiliar para poder configurar, para poder entender el contexto del delito. Me hago entender. Es decir, el delito de tipo penal en blanco, es decir, el delito, cuando hablamos de un delito de tipo penal en blanco, nos referimos a que requerimos de otras normas para interpretar este tipo de conducta punible. No es lo mismo mi relación, el caso concreto, no es lo mismo mi relación con el señor de la tienda de la esquina a mi relación con mi papá, ¿cierto? Con mi papá claramente tengo un vínculo jurídico, tengo una obligación jurídica enmarcada en el artículo 411 del Código Civil, donde dice que Juan Daniel Pulgarín le debe alimentos a su padre Juan Eugenio Pulgarín. No es la misma mi relación con el señor de la tienda, aunque me caiga muy bien, no es lo mismo si yo dejo de pasarle o si yo dejo al señor de la tienda en unas condiciones de vulnerabilidad, no es lo mismo a que yo deje a mi padre en unas condiciones de vulnerabilidad y riesgo social. Son dos situaciones distintas. Entonces aquí la norma lo que nos dice es, venga, es que la obligación jurídica que usted tiene, el contexto jurídico con el que usted tiene a su papá es distinto al que tiene el señor de la esquina. Entonces, ¿qué queremos decir? Que el tipo penal es calificado, que el sujeto activo, al tener un deber de asistencia, pues estamos hablando de un sujeto activo calificado, ¿cierto? Para que se presente el abandono, necesitamos que se muestren las siguientes características. El bien jurídico el bien jurídico protegido son la vida y la integridad personal. El agente del delito es calificado, de lo que les decía ahora, pues se debe tratar de una persona que se encuentre legal y actualmente obligada a prestar la asistencia o el socorro a otra, siendo la fuente principal de estas obligaciones las derivadas en el parentesco familiar, ¿cierto? El ejemplo que les ponía, donde la persona mayor, no es la misma mi relación con mi papá a la relación con del señor de la tienda. Luego, el tercero es el sujeto pasivo es también calificado, en tanto se trata de los menores de 12 años y otras personas distintas de los menores. Concretamente, entonces aquí es donde viene la parte de inexequibilidad de la ley, y donde viene y nos agrega esto y nos dice concretamente los desvalidos que no estén en condiciones de asistirse por sí mismos, como puede ser el caso de los adultos mayores, los enfermos mentales o los discapacitados físicos, ¿cierto? Luego hablamos de una cuarta característica, es que la conducta o la acción delictuosa es precisamente el abandono, entendiendo como la desprotección absoluta en que se deja una persona a la que se le debe cuidado, es decir, que incurre en abandono el que se sustrae de las obligaciones de asistencia y socorro que legalmente tienen con menores de edad o con personas desvalidas.
Entonces, aquí es donde comenzamos nosotros también penalmente a tener que darle una interpretación al artículo 127 del Código Penal en ese momento, antes de la ley 1850, donde claramente encontramos que cuando una persona no está respondiendo económicamente por su padre y lo está dejando en condición de abandono, entendiendo la condición de vulnerabilidad y el riesgo social en que lo deja, pues estaríamos claramente ante la presencia posiblemente de un delito de abandono. Estoy hablando antes de la ley 1850. La ley 1251 del 2008 me parece que es una ley importante que mencionar acá, porque es una de las leyes que más garantías en materia de derecho le ha dado a las personas mayores. Y claramente también en su artículo 6 nos esboza los deberes. El Estado, la sociedad, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios de comunicación deberán, para con los adultos mayores del Estado, proveer la asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores que se encuentren en estado de abandono e indigencia. Promover campañas que sensibilicen a los profesionales en salud y al público en general sobre las formas de abandono, abuso y violencia contra los adultos mayores, estableciendo servicios para las víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabilitación para quienes lo cometen. En pocas palabras, ¿por qué quise traer a colación la ley 1251 del 2008 para ir pegándolo como antecedentes a la ley 1850? Porque claramente cuando falla la sociedad, cuando falla principalmente la familia, tiene que entrar el Estado, según la Constitución Política, el artículo 46, tiene que entrar la ley 1251 del 2008 a suplir estas necesidades de las personas mayores que se convierten en, que se encuentran en estado real de abandono. Entonces, hasta aquí tenemos dos contextos claros. El primero es muy clave que nosotros entendamos la importancia y la dimensión cuando hablamos de abandono. Dimensionemos qué quiere decir cuando nosotros hablamos de abandono. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la palabra abandono muy olímpicamente, ¿cierto? No entendemos que la palabra abandono pues se acuña a un tipo de delito penal. Es decir, voy a poner un ejemplo. Nosotros en el dormitorio social tenemos a doña Rafaela. Doña Rafaela es una mujer que se quedó soltera, nunca tuvo hijos, realizaba sus labores de maestra, fue maestra. Ella recibió la indemnización sustitutiva y doña Rafaela, pues, tuvo inconvenientes con continuar pagando su seguridad social. Y pues doña Rafaela le dieron indemnización sustitutiva a un fondo de pensiones, a ella se le acabó el recurso económico y quedó literalmente en la calle. ¿Quién abandonó a doña Rafaela cuando no tenía hijos, cuando no tiene esposo, cuando no tenía sobrinos, cuando no tiene padres? ¿Quién abandonó a doña Rafaela? Entonces, al entender que hay una desconexión entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito, porque no hay sujeto activo, entonces doña Rafaela no se encuentra en ningún estado de abandono. Y así tenemos muchos usuarios en nuestros modelos de larga estancia. Entonces, esta es una primera reflexión. Primero, cuando hablemos de abandono, el abandono no es un término que uno pueda acuñar de forma muy olímpica, porque es un delito penal donde se requiere que haya un sujeto activo, un sujeto pasivo, y pues también que haya unos contextos que nos trae la sentencia 468 del 2009. Hasta aquí, pues tenemos algo claro. Lo segundo, jurídicamente ya existíamos en materia. Entonces, el primer cambio, la primera noticia fue el delito de abandono. Ya abandonar a una persona mayor ya configura la comisión de un delito. Esa es la gran noticia antes de la ley 1850, y la gran noticia pues ya era noticia. Ya lo que hizo la norma fue consolidar más el delito. En materia de alimentos me parece clave, y es porque el decreto 936 del 2013 existe un tabú en el sector público, y es que hay veces concebimos que el bienestar familiar es un sistema que solamente se hizo para atender temas de niñez, y no es así. El sistema, el artículo 2 del decreto 936 del 2013 dice que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar
es el conjunto de agentes, instancias de coordinación, articulación y de relaciones existentes entre estos para dar cumplimiento a la protección integral de los niños y niñas y adolescentes y el fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. No obstante, también la Ley 1098 del 2006 del artículo 83 dice que las comisarías de familia, aquí ya hablamos un poco más del tema de alimentos, reglamentado por el decreto 4840 del 2007, son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario que forman parte, óigase bien, las comisarías forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar y restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y de las demás establecidas por la ley. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como entidad coordinadora del Sistema de Bienestar Familiar, será encargado de dictar la línea técnica a las comisarías de familia en todo el país. Es decir, aquí también rompemos el paradigma de que las comisarías de familia solo atienden niñez. Las comisarías de familia también tienen toda la competencia, y lo hemos venido haciendo en esta administración, de atender cualquier conflicto familiar que se presente ante el tema, ante las familias, no solamente cuando recae la violencia intrafamiliar hacia un niño o una niña. Ahora bien, este debate que les traigo yo antes de la ley 1850 ya se venía presentando, y alguna vez le elevan una solicitud y un concepto a Jorge Eduardo Valderrama, que en ese tiempo él hacía parte pues de la asesoría jurídica del ICBF, y él se emite el concepto, es el jefe de la asesoría jurídica en el año 2013, y él emite el concepto número 148 del año 2013, y en este concepto nos saca las siguientes conclusiones. Primero, las comisarías de familia están facultadas de conformidad con la ley 640 del 2001 para adelantar audiencias extrajudiciales de conciliación en materia de familia, incluida la solicitud de fijación de cuota alimentaria en favor de un adulto mayor. Mire, ya en el año 2013 teníamos nosotros como Colombia que estar hablando de derechos de alimentos en favor de las personas mayores, ¿cierto? Segundo, el derecho de alimentos se deriva sin lugar a equívocos del vínculo familiar y es una obligación que tiene fundamento en principio de solidaridad, con la premisa que el alimentario no está en capacidad de asegurarse por su propia subsistencia. Y tercero, el comisario de familia deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la protección de los derechos fundamentales que se le asiste al adulto mayor cuando observe maltrato o abandono, con la facultad de acudir a la alcaldía que corresponda con el fin de adelantar las gestiones necesarias para que esta persona, que es sujeto de especial protección, sea incluida en los programas que se requieran. Entonces, aquí yo quería como traer una reflexión alrededor de los antecedentes de la ley 1850, pero cómo nosotros como Estado, como sociedad, como sujetos, tenemos también que tener el recorderis por una norma nueva que nos habla de cosas antiguas, de cosas que ya la legislación tenía concebidas, para poder dar un reconocimiento de derechos a las personas mayores. Esta era la reflexión. Entonces, quise ondear mucho, y es en la ley 1850 del 2017, en materia penal, en su artículo 3, nos dice pues que se va a modificar el artículo 229 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así: violencia intrafamiliar, el que maltrate física o psicológicamente cualquier miembro en su núcleo familiar incurrirá siempre que la conducta no constituya delito sancionatorio con pena mayor de 4 a 8 años. ¿Qué hace la ley? La ley lo que hace es que nos trae un agravante, y el agravante es que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en incapacidad o disminución física sensorial, ¿cierto? Y también nos trae algo nuevo, y es que nos crea en el artículo 229A, nos crea el artículo 229A, y es maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años. Entonces, lo primero es que nos agrava
el delito de violencia intrafamiliar, y el segundo es que nos crea el maltrato por descuido como una forma, el abandono como una forma de maltrato en persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono y descuida a una persona mayor de 60 años de edad o más y genera afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y mucho cuidado con esto. Parágrafo: el abandono en persona mayor por parte de una institución, o sea, un centro de protección, al que le corresponde su descuido por haberlo asumido, será causal de la cancelación de los permisos o conceptos favorables de funcionamiento y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, hasta aquí tenemos claro dos cosas: que nos crea un agravante en materia penal por violencia, y otro que nos crea una forma de violencia que es el abandono o la negligencia en persona mayor de 60 años. Y adicionalmente nos trae un parágrafo donde dice que el Centro de Protección de Personas Mayores que acoja a una persona mayor y luego pues lo abandone, también se configura esto en una persona jurídica. Y a esa persona jurídica la consecuencia es que se le cancelaría el permiso y los conceptos favorables que emiten las Secretarías de Salud, según la Ley 1315 del 2009, son las encargadas de vigilar e inspeccionar los centros de protección de personas mayores. Y en materia civil la norma nos recuerda, la Ley 1850 en materia civil nos crea el artículo 9 y nos dice que se le va a adicionar a la Ley 1251 del 2009 el derecho de alimentos. Entonces crea el artículo 34A, derecho a alimentos. Las personas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral y social, y serán proporcionados por quienes se encuentren obligados de acuerdo a la ley y a su capacidad económica. Los alimentos comprenden lo imprescindible para la nutrición, habitación, vestuario, fijación al Sistema General de Seguridad Social en salud, recreación y cultura, participación y en general todo lo que es necesario para el soporte emocional de la vida autónoma y digna de las personas adultas mayores. En virtud de lo anterior, corresponderá a los comisarios de familia respecto a las personas adultas mayores, en caso de no lograr conciliación, fijar cuota provisional de alimentos. Cumpliendo este procedimiento, el comisario deberá remitir el expediente al defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que éste, en nombre del adulto mayor, presente en nombre del adulto mayor la demanda de alimentos ante un juez competente. Hasta aquí podemos llegar a una muy buena conclusión, y es que ya la norma es mucho más explícita y no deja las cosas tan sueltas, la de 1850. Sin embargo, ya existía el derecho de alimentos, y aquí es donde yo quiero pedir como ciudadano mucho principio realidad. Mire, alguna vez, hace varios años, cuando estábamos comenzando a implementar la norma y cuando estábamos empezando a generar esa sensibilización alrededor de las comisarías de familia sobre la ley 1850, fue muy curioso porque un comisario de familia le dio como derecho a alimentos la módica suma de 80.000 pesos mensuales a una persona mayor. Entonces, lo que terminamos fue como haciendo una especie de daño, porque terminó la persona mayor con un apoyo económico, con un derecho a alimentos de 80.000 pesos, una familia que tenía todos los recursos económicos posibles, y o sea, esa cuota alimentaria es muy, 80.000 pesos no te va a garantizar lo que constituye el tema del derecho a alimentos. Pero bueno, eso es un punto, pues, una reflexión que dejamos ahí suelta, pero lo que quiero decir es que sí es bueno que cuando desde un cargo público tomemos una decisión, que la decisión sea muy parada y muy sostenida, no solamente en la norma, sino en un principio de realidad que vivimos. Yo hasta el momento acá quiero hacer una reflexión. Mire, cada cupo que el Estado le entrega a una persona mayor en un centro de protección contratado por la Alcaldía de Medellín es un cupo que a nosotros como Estado, a nosotros como sociedad, nos cuesta entre 1.800.000 y 2.300.000 pesos, de acuerdo a la funcionalidad de la persona mayor, si es dependiente, independiente o semidependiente. Ahí es donde nosotros, desde el equipo de personas mayores, queremos queremos entender que el sistema de atención de nosotros es un sistema cíclico, donde antes
y donde la institucionalización se convierte en la última ratio por parte del Estado, luego de haber tocado, gracias a estas herramientas jurídicas, las puertas en la comisaría de familia, es decir, haber tocado las puertas de la misma familia, haber observado qué redes sociales tiene la persona mayor, porque hay muchos que dicen, no, pues yo cómo voy a dejar entrar a un centro de protección de la alcaldía de Medellín, el gran amigo mío de toda la vida, no, venga, yo le abro un campo y ya nosotros entramos con otro tipo de oferta institucional. Pero sí es importante nosotros, antes de tocar las puertas del Estado, también tocar todas aquellas puertas de la persona mayor, con el respeto que me tienen los gerontólogos que en este momento pues tengo aquí al frente, empezando por la doctora Alba. Las condiciones de envejecer en un centro de protección son muy distintas a las condiciones de envejecer en una casa, en un hogar. Son muy distintos los contextos. No estoy diciendo que es malo envejecer en un centro de protección, pero sí se garantiza un servicio y una calidad de vida mucho más personalizada uno envejecer en un hogar, en un hogar personal, pues, en una casa de familia, al calor de sus hijos, al calor de su familia. Yo quiero aquí dar una reflexión también interesante, y es que es lamentable que el ser humano tenga que llegar a existir una norma, luego remarcar una norma, para entender que sus padres son su propia responsabilidad. Eso es muy teso. Y no voy a entrar a juzgar y a decir qué pasaba en esa relación, pero como sociedad sí nos falta muchísima solidaridad intergeneracional. Nos falta muchísima conciencia de envejecimiento, y eso es a lo que tenemos que empezar a apuntarle. Cómo fortalecer la solidaridad intergeneracional, cómo crear en las personas jóvenes conciencia de envejecimiento, y entendemos que no somos un retrato como el retrato de Dorian Gray, que el retrato es quien envejece y Dorian Gray completamente joven, sino también cómo empezamos nosotros a mirar esto más allá de una obligación jurídica y una obligación moral, un tema de solidaridad intergeneracional. Y pues administrativamente la ley sí nos trae una herramienta muy interesante a nosotros como Estado. Implementarla no es fácil, pero hay que empezar a trabajar a esto. Y es que nos permite a nosotros como Estado de forma oficiosa comenzar a cobrar estos recursos que invertimos en una persona mayor que tiene familia con capacidad económica para sostenerlo, pero que evade pues su responsabilidad por alguna causa. Para finalizar, pues quiero hablar de dos sustentos normativos que me agradan mucho, sucedieron este año. El primero es la ley 2040 del 2020, donde ya la doctora Alba, y quiero como dar más tiempecito para las preguntas y estar como en el marco de los tiempos, ya nos habló bastante de la ley, pues nos dio unas pesquisas frente a la ley 2040 del 2020, y es una ley donde también podemos empezar a involucrar el empresariado. Entonces, venga, señor empresario, ¿ustedes cómo van a venir a involucrarse con los procesos de envejecimiento y vejez de esta ciudad y de este país? Porque es una ley que nos permite, le da garantías a los empresarios, para que los empresarios, garantías en materia fiscal, entonces venga para acá, yo les rebajo sus impuestos, siempre y cuando usted le dé empleo a una persona que está a punto de sostenerse, de pensionarse, o que ya es persona mayor. Y entonces aquí también tenemos un debate. El hecho de que hablemos de personas mayores no necesariamente estamos hablando de personas vulnerables. Esta es una ley que es disruptiva en la medida en que nos rompe un paradigma y dice, es que la problemática de la persona mayor es el abandono, es que la persona problemática es la persona... es los alimentos. No, la problemática de personas mayores también es de ingresos, ¿cierto? Y la problemática de personas mayores, dentro de las problemáticas, también es la participación ciudadana, es el reconocimiento de derechos. Y segundo, pues aquí la ley 2055 del 2020 es por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana. Esta ley es reciente, es mediante la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos y las personas mayores, adaptada en Washington el 15 de junio del 2015, que este es un logro de las organizaciones sociales, la FIAPAN, la Asociación Nacional de Gerontología, muchas organizaciones sociales han venido hace mucho tiempo
pujando para que el Estado se acoja a la Convención Interamericana de Derechos de Protección de las Personas Mayores. Esto nos cambia todo. Esto nos cambia todo porque ya nos obliga a nosotros como Estado a tener un enfoque de reconocimiento de derechos de las personas mayores en cada uno de nuestros programas asistenciales y en cada una de nuestra oferta institucional que le entregamos a la población mayor. Entonces, estas dos normas son muy recientes, son normas que invito que leamos, pero sí quería como venir a hacer unas reflexiones alrededor de la ley 1850. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, alguna intervención. Bueno, doctor Juan Daniel, muchas gracias por su tiempo, por este complemento a la primera exposición de la doctora Alba Lucía. Creemos nosotros que cumplimos con el propósito que teníamos desde el Comité de Derechos Humanos y se hizo, aunque sea someramente por el tiempo y por esta clase de conversatorio, digámoslo virtualmente, se hizo como un sondeo general sobre este importante tema. Vamos entonces a que Luis Ángel nos colabore para que ustedes 2 o 3 preguntitas, dependiendo del tema de que sea pues para la especialidad que maneja el uno o el otro, puedan resolver esas preguntas y concluimos nuestro evento. A los 2, muchas gracias. A la doctora Alba Lucía, entonces, por su intermedio, le reiteramos el agradecimiento a la asociación, a su presidente Juan Felipe, a ambos por su tiempo, por su brillantez y por su propiedad con el tema que nos acaban de presentar. Luis Ángel, ¿tenés preguntas ahí pendientes? Sí, señor. La señora Claudia Andrea Herrera pregunta, ¿quién es la autoridad competente cuando hay un adulto mayor abandonado en un hospital? No aporta datos de familia y no se conoce de familia. Nosotros tenemos una ruta con los hospitales que es, nosotros tenemos un grupo que se llama Raíz. Nosotros como municipio de Medellín, pues si no encontramos, nosotros inicialmente realizamos una visita a ese hospital, realizamos una visita a la persona mayor y con el área de trabajo social inicialmente tocamos pues las puertas de la familia, si no hay ninguna familia hacemos una indagación y en caso tal de que encontremos que la persona mayor pues se encuentra sin familia o hay una familia que por algún motivo no lo recibe porque está en condición o porque no tiene la capacidad de tenerlo, pues ya nosotros iniciamos las respectivas rutas penales y los llevamos a un centro de protección de nosotros como es contratado por la Alcaldía de Medellín. Por aquí hay otra pregunta de la procuradora Silvia Walter y dice, ¿qué proceso legal o ruta legal debe seguir un comisario de familia cuando un adulto mayor está abandonado? Si el doctor Daniel dice que tiene competencia el comisario en virtud del artículo 83 de la ley 1098 del 2006. Sí, pues al estar frente a un delito penal es importante y nosotros tenemos en el marco del artículo 67 del Código Penal, nosotros tenemos el deber de denuncia como servidores públicos. Nosotros cuando en Amauta encontramos que hay una persona mayor que tiene una familia, que la familia tiene toda la capacidad económica de sostenerlo y pues no lo hace, nosotros inmediatamente, y eso aplica también para las comisarías de familia, iniciamos 2 tipos de ruta. Una es la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que la Fiscalía General de la Nación ya investigue si existe o no un delito y pues realice la debida imputación del delito ante un juez penal de la República y realizamos una ruta también ante comisaría de familia para lograr o tratar de que la comisaría de familia pueda llegar a algún acuerdo en materia alimentaria o fije unos alimentos alrededor de esta persona mayor. Pregunta también la señora procuradora, sobre la fijación de alimentos no hay discusión. El punto estriba en la protección del adulto mayor que requiere medida de restablecimiento de derechos, como ocurre con un niño que es abandonado. ¿Qué ruta tiene el municipio trazada para la consecución de un cupo para adulto mayor abandonado? Esa persona mayor nosotros inicialmente la visitamos. Si la persona mayor está en un riesgo inminente, como un estrés social, inmediatamente los llevamos a un albergue temporal con todas las garantías pues, y con todo el tema de alimentación, vestuario, protección
asistencia al servicio de salud mediante gestión ante las EPS. Y luego, si es una persona mayor que está en un contexto de abandono inmediato, la ruta es mediante el 123 social, mediante la UCE, que es otra entidad del equipo de personas mayores, y luego nosotros pues como equipo de personas mayores vamos y lo recibimos directamente en uno de nuestros centros de protección, en uno de nuestros modelos de larga estancia. Si la persona mayor pues no se encuentra en un riesgo inmediato, pero si está en un contexto de abandono, por decirlo así, nosotros vamos, lo visitamos, verificamos que cumpla todos los requisitos y lo ingresamos a un centro de protección de nosotros. Perfecto. Y finalmente, pregunta la doctora Lida Yasmín Tamí, si ustedes tienen conocimiento si existe sentencia condenatoria en el caso de abandono, si Amauta se convierte en el representante de víctima. No, nosotros no nos convertimos en el representante de víctima porque nosotros no tenemos pues ese objeto misional. Nosotros lo que hacemos es que nosotros remitimos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía pues es quien realiza la investigación. Que conozca yo hoy quien hace las veces de representante de defensor, hay veces la Defensoría del Pueblo, sé que en algunos casos ya ha servido como representante de víctima, y la Personería de Medellín con la doctora Viasney tenemos un trabajo articulado donde también la Personería ha acompañado este tipo de casos. Que yo conozca de una sentencia hoy efectuada, sé que hay un caso que llevó la Defensoría del Pueblo ante la Fiscalía General de la Nación, pero la verdad es que los casos han sido muy pocos. Se dispara muchísimo, los casos han sido muy pocos realmente que han sido fallados como abandono, donde se ha configurado el delito de abandono. Y lo último, pues no hay más preguntas al respecto, pero por aquí sugieren que el material de esta excelente exposición los enviemos a los correos, como lo dijo el doctor Rubén Darío al inicio de la charla. Toda esta información, tanto el video de la conferencia como las memorias, esto es las diapositivas, se publicarán en nuestra página web www.juecesyfiscales.org, y el video lo encontrarán también en nuestro canal de YouTube, Jueces y Fiscales de Antioquia. Muchísimas gracias. Doctor Rubén, tiene el micrófono cerrado. Solo queda nuevamente insistir en el agradecimiento a los dos brillantes expositores por su tiempo y obviamente también a nuestros colegiados y agradecerles por su respuesta a este tipo de convocatorias. Ello nos motiva más y nos lleva a seguir apostándole a esta clase de capacitación. A todos ustedes entonces, mil gracias y estaremos pendientes para nuevas convocatorias. Una feliz tarde. Gracias, Luis Ángel. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y pues de verdad que para mí fue muy valioso este espacio. Yo siento que este cuento del envejecimiento tenemos que sentirlo como propio porque realmente es nuestro propio envejecimiento. Muchísimas gracias al Colegio de Jueces y Fiscales. Muchísimas gracias a todos por participar y un saludo muy especial a la doctora Alba Chavarría. Y a nombre de la Asociación Nacional de Gerontología, muchísimas gracias por esta invitación, al doctor Juan Daniel por compartir conmigo este espacio y a todos los colegiados. Qué bueno que nos vayamos con las reflexiones que aquí planteamos. Feliz tarde.